Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio justamente a la ponencia del curso internacional de primeros auxilios en crisis epilépticas. Muy bien, tenemos también asimismo al doctor César Rodolfo Romero Arias, que nos va a ayudar el día de hoy de la ponencia. Asimismo, mi persona, Yanela Zorrilla, con lo de las inscripciones e información de la certificación. ¿Sí? Muy bien, como ya habíamos dado al inicio del grupo de chat del WhatsApp, tenemos participantes de varios países, de Perú, de Bolivia, de México, asimismo también de Chile y de Brasil, entre otros lugares más. Muy bien, entonces vamos a dar inicio asimismo también los que son médicos. Muchos de ustedes también me comentaron que algunos son de enfermería. También tuve que me comentaron que eran de ingeniería comercial o también ama de casa y policías. Algunos son ya profesionales, colegiados, serumistas en el Perú, por ejemplo, como también ya profesionales, inclusive hasta residentes de primer año y segundo año. Muy bien, vamos a darte pases, César Romero, para que podamos iniciar la ponencia, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Se me ve, se me escucha, se ve la pantalla. Me confirman en el chat, por favor. Se ve, se escucha, se ve la pantalla. Me confirman en el chat. Pueden dejarlo, por favor. Muy bien, muchas gracias, Ivette. Yo sí te escucho y sí te podemos visualizar. ¿Todos están de acuerdo? Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esto es parte de la Fundación Internacional de la Epilepsia. En este caso, tanto Janela como mi persona somos embajadores y somos instructores de la Fundación para lo que es Latinoamérica. Y este es un proceso de certificación que ustedes están tomando de forma online y tienen que recertificarse dentro de 2 años. Afortunadamente, ustedes ya al ser parte de la fundación van a poder tener su recertificación ya en su tiempo y forma y se les va a ir comentando mediante lo que va a ser su plataforma respectiva. ¿Va? Vamos a nosotros ver que dentro de este programa se enfoca más en un primeros auxilios para las crisis epilépticas de forma comunitaria, pero esto no quiere decir que yo como médico, yo como enfermera no deba de saberlo. Hasta al contrario, debemos de conocer cuáles son las herramientas básicas que yo tengo para el control de estas crisis epilépticas en primeros auxilios hasta que pueda ser evacuado a un hospital con capacidad resolutiva o hasta que pueda llegar el servicio de emergencias médicas. ¿Ok? Vamos a nosotros entender que el día de hoy vamos a entender el por qué vamos a aprender los primeros auxilios para crisis epilépticas, vamos a hablar de las convulsiones, vamos a hablar de la epilepsia, vamos a reconocer estas crisis y vamos a poder brindar de forma adecuada los primeros auxilios a estos pacientes. La misión de la Fundación para la Epilepsia básicamente nace a raíz de que las personas necesitan conocer sobre la epilepsia, quitarse ese tabú, quitarse ese miedo con las convulsiones, con las crisis y mejorar la vida de las personas afectadas por la epilepsia. Y eso a través de la educación de cuidadores, de profesores, de personal de salud, proveedores en primeros auxilios, público en general, para que también podamos nosotros manejarlas en una primera instancia, hacer una promoción de lo que va a ser las medidas adecuadas versus los mitos que puedan llegar a existir, la investigación y la conexión a entes pues necesarios o al personal especialista necesario. Dentro de este programa, pues ha sido gracias a que ha sido financiado por múltiples empresas, ¿ok? A nivel internacional, muchos comités internacionales, e incluso si ustedes quieren donar en algún punto un monto económico a la fundación, lo pueden hacer mediante las páginas respectivas para poder seguir potenciando lo que es el trabajo de la fundación en lo que es Estados Unidos y ahora en Latinoamérica. El contenido de este programa es netamente responsabilidad de los autores y no necesariamente representa lo que es el ente de la prevención y control de enfermedades de Estados Unidos, ¿ok? Y los autores de este programa no tienen ningún conflicto de interés con ningún producto, instrumento o dispositivo que vayamos a recomendar. Todo lo que vamos a hablar es en base a la medicina actual, a la medicina basada en evidencia actual. Obviamente, los que son del área de la salud podrán tener conocimientos un poco más profundos de este tipo de temas con una bibliografía de apoyo que se les va a enviar con respecto al enfoque hospitalario y personal médico que le brinda también este programa con algunas actualizaciones.
Con respecto a esto, pues todo el mundo puede aprender a ayudar a alguien que está sufriendo una crisis epiléptica y debemos de crear conciencia de que cualquier persona puede tener una crisis y que todos podemos ayudar. Nosotros podemos tener familiares, hermanos, tíos, podemos tener alumnos, compañeros y pacientes que van a tener una crisis epiléptica en algún punto. ¿Y por qué no nosotros en algún punto tener una crisis epiléptica de nuestras vidas? ¿Va? Vamos a nosotros ver un pequeño video, el cual va a representar básicamente qué es lo que nosotros podríamos ver en un paciente con una crisis epiléptica y qué medidas podríamos nosotros adoptar. Entonces vamos a reproducir el video y por favor, Yanela, me confirma si se escucha y se ve. Simulación de una crisis epiléptica. Michael está teniendo un ataque de epilepsia. ¿Sabrías cómo ayudarlo? Mantengan la calma. Todo estará bien. Ayúdame a ponerlo de lado. Visita epilepsy.com para ver qué le pasó a Michael y aprende los primeros auxilios. Entonces, en este video vimos cómo un paciente tiene una crisis epiléptica y esto está sucediendo en una escuela, en un evento deportivo. Lo que hicieron los rescatadores o los que se encargaron de brindarle la primera atención fue ponerlo de lado, acolchonar la cabeza, evitar que se lastime más el paciente y por ningún motivo pusieron algo en la boca, por ningún motivo pusieron remedios caseros como echarle alcohol, perfume, vinagre, cualquier otro tipo de elemento ajeno a lo que es la atención normal en primeros auxilios. ¿Por qué debemos de entender que nosotros debemos capacitarnos en entender los primeros auxilios en crisis epilépticas y entender la epilepsia como una enfermedad? Pues que tenemos gente que está en las calles que pueden sufrir una crisis en cualquier lugar. Y pues hay personal, tanto sanitario y personal primer respondiente, en este caso la policía, que si tiene los conocimientos adecuados puede ayudar al paciente. Pero si no tiene los conocimientos adecuados, pues probablemente podría generar mayor daño, mayor lesión. Vamos a ver este pequeño video a continuación y vamos a ver ya en el chat qué opinan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Agarren la mano, Nis. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. ¿Qué les pareció? Pónganme en el chat. ¿Qué creen que estaban haciendo estas personas? Pónganlo en el chat, pónganlo en el chat. ¿Le están brindando primeros auxilios en epilepsia? No le ayudaron, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estaban haciendo? Estaban rezando, ¿verdad? Sí, justamente Nico dice acá, una pena solo le estaban rezando. Y es porque pensaron que esa crisis epiléptica era una posesión demoníaca. ¿Ok? Y durante muchos años a las personas pues no los mandaban al hospital, los mandaban con curas o los mandaban con exorcistas, ¿ok? Para poderlos atender cuando es una crisis epiléptica. Y dentro de las crisis epilépticas, pues puede haber movimientos, puede haber cambio en el comportamiento, puede haber el tema de a lo mejor un discurso alterado, ¿sí? Es en ese sentido que vamos a ver todos los tipos de crisis y no solo las crisis en la cual el paciente empieza a temblar. Hay otro tipo de crisis en las cuales los pacientes tienen alteración del estado de conciencia e incluso alteración en lo que es la comprensión y el habla, ¿va? Entonces, importante conocer todo esto. Ya vimos los objetivos, que básicamente es definir la epilepsia y las crisis epilépticas, identificar los pasos adecuados, sean los correctos y los pasos incorrectos para poder atender a una persona, identificar cuándo llamar a los servicios de emergencias médicas. Y esto es un pilar muy importante. No todas las convulsiones terminan en el hospital, ¿ok? Quiero que les quede claro eso. ¿Por qué? Porque hay algunas crisis de pacientes que ya viven con crisis, que ya a lo mejor toman medicación, ya están controlados, que pues la causa de la crisis fue la falta del medicamento o la causa fue una emoción muy fuerte o un periodo de estrés, que es un paciente que ya es conocido, que ya tiene crisis, ¿ok? Versus una mujer embarazada que está convulsionando y es una primera convulsión, pues probablemente esta sí requiere irse a un servicio de urgencias médicas, ¿ok? E incluso hay casos en los cuales los pacientes, la crisis, pues es una crisis de ausencia que se conoce, en el cual nada más se quedan apagados, se desconectan del entorno
y luego vuelven en sí después de unos cuantos segundos. Ese tipo de crisis tampoco requiere una atención por el servicio de urgencias médicas. Entonces vamos a identificar cuándo sí y cuándo no llamar a una ambulancia. Y vamos a aumentar la confianza en nuestras habilidades para que podamos ayudar en casos de crisis epilépticas. En este programa no solo basta con tener el conocimiento teórico, también debemos de agarrar las destrezas y ese tipo de destrezas las van a hacer ustedes también mediante resolución de unos cuantos casos clínicos que vamos a ir viendo a lo largo del programa. ¿Qué cubriremos? ¿Por qué es importante saber los primeros auxilios? La epilepsia y los tipos de crisis, el reconocimiento de estas crisis y los principios en primeros auxilios. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué deberíamos de saber primeros auxilios? Cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, puede tener una crisis epiléptica. Y esto quiere decir que estadísticamente hablando, según la evidencia actual que tenemos, 1 de cada 10 personas pueden tener una crisis durante su vida. En ese sentido, al momento somos 30 personas en el chat, quiere decir que de nosotros por lo menos 3 en algún punto van a tener una crisis o al menos vamos a ver una persona que tenga una crisis en toda su vida y nosotros podemos ayudar a estos pacientes, ¿ok? Vamos a nosotros escribir en el chat si lo sabían o si no lo sabían, ¿ok? Nada más entonces ponen sí o no, ¿va? Todos pueden aprender primeros auxilios, eso ya lo sabemos, pero ¿sabían ustedes que la mayoría de las crisis no son emergencias médicas? Nada más pongan, ¿lo sabía o sí o no? ¿Ok? Vamos, ¿ok? No saben cómo nada. Sí, 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 muy bien. La mayoría no es una emergencia médica. Muy bien, gracias. Luego, ¿puede ser que una persona no sepa que esté teniendo una crisis? ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí, muy bien. Acá Nico, Cecilia, Diego, muy bien. Las crisis no son contagiosas, ¿ok? Por ejemplo, si me transfunden sangre de un paciente con epilepsia, no voy a tener epilepsia, ¿ok? ¿Sabían eso? ¿Que no es contagioso? Sí, sí, sí. Si me muerde alguien con epilepsia, pues no voy a tener epilepsia, ¿verdad? Muy bien. Una persona que sufre una crisis no puede tragarse la lengua. Entonces, en ese sentido, aquí viene un mito que vamos a ir rompiendo, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que las personas no se tragan la lengua? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok, y aquí hay un mito, ¿verdad? De que no, pues hay que ponerle algo en la boca porque se la va a tragar, se va a morir. Va, muy bien. La epilepsia es una enfermedad médica. ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí, dicen por acá, dice Diego, Jazz, Milagros, muy bien. ¿Una persona puede morir debido a una crisis? ¿Lo sabían o no lo sabían? Acá digo sí, acá Johan dice que no, sí, sí, Palita dice que no, muy bien. Entonces, todos estos enunciados nos sirven como un punto de partida para saber cómo estamos en nuestro conocimiento y también poder irlo mejorando, irlo reforzando a la par de toda la clase, ¿ok? Entonces, todo esto vamos a ir conociéndolo. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes sepan que una persona tiene muchos riesgos relacionados con una crisis epiléptica. Si tenemos un paciente que está sufriendo una crisis epiléptica, tiene riesgo de daño físico, tiene una dificultad respiratoria. Para que una persona pueda respirar normalmente, ocupamos músculos respiratorios, ¿ok? Y en las convulsiones, en una crisis convulsiva, los músculos son los que se están contrayendo. En ese sentido, pues este paciente también puede tener una contracción de sus músculos respiratorios y tener una dificultad evidente para poder respirar. Entonces, eso me va a conllevar a que le va a faltar el oxígeno a este paciente durante la crisis convulsiva. Así que mientras más tiempo dura una crisis convulsiva, quiere decir que es más tiempo que está pasando el paciente sin recibir oxígeno y sin poder respirar bien. Y esto también me puede generar daño neurológico. Hay algunas emergencias médicas que están relacionadas con las crisis epilépticas. Por ejemplo, si es una persona diabética y tiene una crisis convulsiva, ¿ok? Esta persona puede tener una alteración de los niveles de glucosa posteriormente. Si es una persona hipertensa, también podría tener una alteración de lo que va a ser la presión arterial y su estado de hemodinámico, ¿ok? En el momento. Hay riesgo de muerte temprana. Estos pacientes que tienen crisis pueden sufrir accidentes o se pueden ahogar, ¿ok? Pueden sufrir problemas al respirar o problemas cardíacos. Por ejemplo, si este paciente está teniendo una crisis mientras maneja una motocicleta, pues va a perder el conocimiento y puede accidentarse
¿ok? Y hay riesgo de que pueda llegar a tener lesiones e incluso fallecer. Este paciente, si sufre una crisis mientras está nadando, mientras está en una piscina, una alberca, como ustedes lo conozcan, pues también tiene riesgo de ahogarse, ¿sí? Así que esto es importante que lo conozcamos, los riesgos relacionados con las crisis epilépticas. Algo interesante es que estos pacientes tienen riesgo de una muerte súbita inesperada y de problemas tanto de suicidio y depresión. ¿Por qué creen que hay suicidio y depresión aumentado en los pacientes con crisis epilépticas? ¿Lo pueden poner en el chat? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué creen que pasa? Cualquier opinión es bienvenida. Porque una persona que tiene crisis epiléptica tiene riesgo de sufrir depresión, un riesgo de suicidio. Por la afección de la calidad de vida que menciona Jazz, muy bien. ¿Qué otra cosa puede pasar acá? ¿Alguien opina diferente? ¿Opinan lo mismo? Va. Estadísticamente hablando, pues sí, la calidad de vida se ve afectada. Son aislados muchas veces, puede haber alteraciones estructurales cerebrales que lleven a problemas. Muy bien. Entonces, todas estas respuestas están bien. Hay una afección de la calidad de vida. Imagínense que a mí me encantaría manejar maquinaria pesada, me encantaría manejar una ambulancia, me encantaría hacer trabajo en altura, pero tengo crisis epilépticas y no se controlan con el medicamento. Pues es un riesgo y no me van a permitir hacerlo. ¿Ok? Son aislados, muchas veces son discriminados por tener crisis convulsivas y puede haber alteraciones estructurales, sí, que tengan una alteración en los químicos que hay en el cerebro. ¿Ok? Y se ha demostrado que, pues sí, puede haber alteraciones que lleven a eventos depresivos a estos pacientes. Muy bien. Dentro de todo nuestro estudio, vamos a nosotros tener algunas preguntas que pues, nosotros ya hemos ido respondiendo a lo largo del curso. ¿Cualquier persona puede sufrir una crisis epiléptica? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Cualquier persona puede sufrir una crisis. Es verdadero, evidentemente, ¿verdad? Verdadero. Muy bien. Ajá. De todas estas afirmaciones, ¿ok? Me van a poner el número de qué afirmaciones son falsas. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Puede haber varias afirmaciones falsas, ¿sí? Las vamos a ir leyendo y ustedes nada más pónganme cuáles son las falsas en el chat según ustedes. Una persona que sufre una crisis no se puede tragar la lengua. Esto ustedes lo ponen si son verdadero o falso, ¿ok? Si es falso, lo anotan. La conciencia siempre se preserva durante la crisis. Si esto es falso, lo ponen. La epilepsia es una condición médica. Si esto es falso, lo ponen como falso. La crisis epiléptica es contagiosa. Si es falso, lo ponen como falso. Y la crisis epiléptica no es causa de muerte. Si lo ponen como falso, pues ahí ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces acá, ¿qué es lo que dicen los compañeros? 1, falso. Entonces, va. Aquí dice 2 falso, 3 verdadero, 4 falso, 5 falso. Acá dice Multisystem 4 es falso, 2 y 4 es falso, 1 es falso, 2 es falso, 4 es falso, 5, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está 5, salvo broncoaspiración, problemas respiratorios, 3 y 5, 2 y 4, 2 y 4, 5, falso, falso, verdadero, falso, falso. Okay, muy bien. Entonces, una persona que sufre una crisis no se puede tragar la lengua, pues verdadero, no se la va a poder tragar. ¿Ves? Entonces, en ese caso, es verdadero, no es falso. La 2, ¿la conciencia siempre se preserva durante la crisis? No, no siempre. Entonces, esta es falsa. La epilepsia es una condición médica, es verdadera. Las crisis epilépticas son contagiosas, eso es falso. Y la crisis epiléptica nunca es causa de muerte. Pues en este caso, la palabra nunca, pues nos juega mal, ¿verdad? Entonces, sí puede ser causa de muerte. ¿Ok? Entonces, ya vamos en nosotros afianzando un poquito más el conocimiento con estos conceptos. Vamos a hablar en este momento de la epilepsia y de las crisis epilépticas como tal. El cerebro y las crisis. ¿Por qué ocurren las crisis epilépticas? Lo que pasa es de que normalmente el cerebro manda señales eléctricas. El cerebro manda una señal y dice, mano, muévete. Tú respira, mueve esto, ¿ok? Tú pestañea. El cerebro manda esas señales, pero hay un cambio momentáneo
en los pacientes que tienen crisis, en las cuales las señales eléctricas se ven alteradas en esa transmisión. Entonces son señales muchas veces aleatorias, señales hiperestimuladas, que pueden generar que el paciente tenga como un cortocircuito de estas señales, ¿ok? Y en ese sentido podemos tener una crisis. Ahora, las crisis pueden ocurrir bajo otras condiciones, por ejemplo, un golpe muy fuerte en la cabeza, una intoxicación severa, y vamos a ir desglosando también otros elementos. O también puede ser algo, pues, que ya está instaurado desde el momento del nacimiento que te predispone a tener estas crisis a lo largo de tu vida. Hablando de las definiciones, nosotros vamos a hablar de epilepsia y de crisis epiléptica, ¿ok? La epilepsia, ¿ok? Es la enfermedad, ¿ok? En la cual el paciente tiene mucho riesgo de padecer crisis epilépticas recurrentes no provocadas. Entonces, la epilepsia va a hacer que el paciente viva con la condición de tener crisis epilépticas. Crisis epiléptica, vamos a definirla como un evento de convulsión, como lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, la crisis epiléptica va a ser el evento de convulsión y la epilepsia propiamente va a ser la enfermedad que te predispone a tener estas crisis no provocadas. Pueden pasar por cualquier razón, ¿ok? Y hay varios tipos diferentes de epilepsia. Un diagnóstico no indica la causa, ¿ok? No indica la causa exacta estructural del segmento que está afectado. Muchas veces no, ¿ok? Y un diagnóstico no indica el pronóstico. El que yo tenga ese tipo de crisis no quiere decir de que estoy menos propenso a algunas cosas versus ese otro tipo de crisis, ¿ok? Esto puede variar dependiendo de la persona, dependiendo la edad a la que ocurre, los factores de riesgo también que puedan estar asociados. Vamos a ver las causas comunes y esto es importante que lo conozcan para que cuando ustedes se enfrenten a un paciente con una crisis epiléptica, pues puedan ustedes tratar de ver qué fue lo que pasó y a lo mejor ver un poco la causa de este tipo de crisis. Quiero adelantarles de que la mayoría de los pacientes tienen un origen desconocido de estas crisis, pero hay algunas causas comunes que con los años se han ido identificando y que nos dan ciertas señales de posibilidad. Las causas más comunes, un trauma craneal. Una persona que sufre un golpe muy fuerte en la cabeza y convulsiona es un dato de alarma. Un paciente que tiene alguna lesión cerebral, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor cerebral, un paciente que tiene parásitos a lo mejor dentro de lo que es el cerebro, pues también puede tener lo que va a ser una lesión cerebral y genera las convulsiones. Infecciones en el cerebro, infecciones en el sistema nervioso, la conocida meningitis que te puede generar convulsiones en los pacientes. Lesiones cerebrales de nacimiento, que por ejemplo al momento del nacimiento pues haya habido alguna lesión cerebral por falta de oxígeno o algún golpe, alguna mala técnica, algún dato de aplastamiento, que pues esto te puede estar predisponiendo a tener crisis. Cambios en el desarrollo cerebral, y esto básicamente por a lo mejor una malnutrición en el paciente, no ha tenido los elementos necesarios para poder formar un buen sistema nervioso desde el momento, a lo mejor de que estaba en la barriga de la madre, ¿sí? Y un evento cerebrovascular, lo que comúnmente y coloquialmente le conocen como hemorragia cerebral, embolia cerebral, infarto cerebral, ¿ok? Que básicamente es un evento cerebrovascular. Y también podemos tener un componente genético. Si bien no tenemos un cromosoma, un gen de la convulsión, pues está relacionado pues a lo mejor con algunos factores genéticos que puedan estar presentes. Esto de acá es muy importante y nos va a ayudar a entender algunos desencadenantes, ¿ok? Ya tenemos las causas comunes, ahora me faltan los desencadenantes, que quiere decir de que es más probable que tenga una crisis si tengo esto, ¿ok? El primero va a ser la falta de sueño. La falta de sueño puede generar que haya un... ¿Estás ensuciando tu trapo con lo de abajo? Ivette, ¿por qué ensucia su trapo? ¿Dónde está Ivette? Si lo silencian, porfa, gracias. Va, silencia micrófonos, por favor, gracias, listo. Entonces, la falta de sueño puede desencadenar, ¿ok? Una crisis, ¿va? La crisis epiléptica tiene una estrecha conexión con los patrones de sueño. El estrés, ¿ok? También puede desencadenar una crisis. El estrés genera ciertas hormonas que pueden impactar en la actividad cerebral y además pueden agravar la falta de sueño. Entonces, un paciente que vive con epilepsia y está expuesto a falta de sueño, expuesto a estrés, pues también podría tener una crisis epiléptica. El tema del alcoholismo.
el síndrome de abstinencia del alcohol es el causante de crisis epilépticas, ¿ok? No así tanto la ingesta de alcohol, sino más bien si tengo un paciente que está evitando ya beber bebidas alcohólicas, perdón, era un alcohólico crónico y le quitamos el alcohol, hay riesgo, por ejemplo, de que este paciente tenga un desencadenante de una crisis epiléptica. En el tema de hormonas, ¿ok? En el tema de hormonas, los cambios del ciclo menstrual pueden desencadenar una crisis epiléptica. Se ha demostrado también que las personas de sexo femenino que tienen epilepsia, mientras están en un proceso hormonal alto, mientras tienen un pico hormonal, pues tienen mayor riesgo de tener una crisis. Saltarse la toma de la medicación, esta es la más común, ¿ok? Cuando tenemos un paciente que ya vive con epilepsia, ya vive con crisis epilépticas, pues probablemente ya toma medicación para controlar ese tipo de crisis. Y lo que pasa es que muchos de estos pacientes, pues, dejan de tomar su medicación. Y al dejar de tomar su medicación, pues o se olvidan o ya no tienen acceso a ella, son muy propensos a tener una crisis. Entonces, en este caso, el saltarse la toma de la medicación es un factor muy importante y uno de los más comunes. La sensibilidad a la luz también puede llegar a pasar, ¿ok? Algunas personas son muy fotosensibles y se activan cuando hay muchos haces de luz, mucho color. Y por ejemplo, en un capítulo de Los Simpsons se ve ese tipo de cosas, ¿verdad? Ven un anime y empiezan a convulsionar. Y esto en la vida real también pasó. Ha habido un anime que lo produjeron, que salió a la transmisión y varias personas convulsionaron precisamente por el juego de luces que estuvieron presentes. Medicamentos de venta libre, medicamentos que tú vas a una farmacia y puedes comprarlos sin ningún problema, o gente que se automedica con estos medicamentos, ¿ok? Generalmente la más asociada, especialmente en pediatría, ¿ok? Cuando nosotros tenemos niños pequeños, es el tema de el antialérgico. Sí, el antialérgico, los antialérgicos pueden generar este tipo de convulsiones, ¿ok? Y algunos antigripales en exceso también podrían generar este riesgo. Deficiencias nutritivas, ¿ok? Se ha demostrado que la deficiencia de vitamina B, en general del complejo B, puede desencadenar las crisis o empeorarlas. Así que una buena alimentación con vitamina B sería algo muy importante. Asimismo, si tengo una persona que tiene un nivel muy bajo de sangre, digo de azúcar en la sangre, puede causar una crisis en las personas que son diabéticas. Y algunas enfermedades de por sí, pacientes que tienen fiebre, están deshidratados o el aumento del estrés puede generar o desencadenar una crisis epiléptica. Entonces, todas estas son las causas que probablemente puedan desencadenar esta crisis, ¿ok? Y para que ustedes se puedan acordar, vamos a ver este pequeño video y para que hagan a lo mejor un poco de correlación con lo que les he comentado en este momento. Viendo televisión japonesa. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones? ¿Qué estás haciendo? Bueno, los androides volverán en unos minutos. Ay, las convulsiones me dan hambre. A mí también. Vamos a disfrutar de una tradición. ¿Ok? Entonces, más claro, imposible. Eso es algo que puede llegar a pasar. Podemos tener nosotros una persona en algún concierto, en algún lugar donde pues haya demasiadas luces que pueden generar un tipo de crisis epiléptica. ¿Va? ¿Qué aspecto tienen las crisis? Estas crisis pues suelen representarse de una sola forma. La gente pues dice, no, este paciente que tiene una crisis epiléptica cae al suelo y empieza a temblar. No siempre pasa eso, ¿ok? Hay algunas crisis que tienen aspectos muy distintos y los síntomas pueden variar. Y este tipo de crisis puede suceder en Para la cualquier mayoría de las lugar. personas, En este caso vamos a ver un cuando video escuchan que las estamos en palabras un crisis supermercado. epiléptica, les viene a la mente la imagen de una persona que cae al suelo con temblores y movimientos bruscos e inconsciente. Esta es la forma en que las crisis epilépticas se presentan a menudo en los medios de comunicación, en las películas o en la televisión, pero no es así como se presentan todas las convulsiones. Las crisis pueden presentarse de maneras diferentes dependiendo del área del cerebro en donde se producen. Las crisis pueden resultar en un cambio de movimiento, sensación, comportamiento, el habla o el nivel de conciencia de la persona.
Listo. Una de cada 26 personas vive con epilepsia, o sea, ya está diagnosticada en Estados Unidos, ¿ok? En ese sentido, ¿quién tiene epilepsia? A lo largo de, pues, los datos que nosotros podemos tener, 65 millones de personas en todo el mundo, 3.4 millones de personas en los Estados Unidos, 470,000 niños y jóvenes en los Estados Unidos y 1 millón de adultos mayores de 55 años en los Estados Unidos. Estos son datos estadísticos de la fundación que está en Estados Unidos y a lo mejor si queremos obtener los datos estadísticos de Bolivia, Perú, Chile, Brasil, España, México, etcétera, pues podríamos nosotros aproximarnos a las entidades a lo mejor de la epilepsia que hay en cada país y poder investigar y a lo mejor tener unos datos. Y si no existen los datos, a lo mejor como profesionales del área de la salud, podemos nosotros pues tomarlos o censarlos. ¿Ok? Listo. Vamos a ver este pequeño video también. Hay muchos tipos diferentes de... A ver, espera. Creo que el audio de este no está funcionando. Deme chance, Hay vamos a muchos volver a tipos ponerlo. Ahora sí. diferentes de epilepsia y un amplio espectro de cómo la epilepsia puede afectar a una persona. Los tipos de problemas que se observan pueden estar relacionados con el área del cerebro afectada. Hay que tener en cuenta que, aunque las crisis o convulsiones son el síntoma principal de la epilepsia, puede surgir o presentarse otros problemas de salud a causa de ella, especialmente en ciertas formas de epilepsia raras o menos común. Las epilepsias raras suelen estar entre las más graves y a menudo causan retrasos en el desarrollo, problemas de comportamiento u otros problemas. Entonces, lo que nos mencionan en este caso es de que hay varios tipos de epilepsia que pueden nacer de forma central, puede ser a lo mejor una crisis de origen focalizado, generalizado, ¿ok? Y recuerden, cualquiera puede tener epilepsia, cualquier persona. Nosotros que estamos en la sala en algún punto podemos padecer de esto o podemos conocer a algún familiar con ese tipo de epilepsia, ¿ok? Si hay preguntas, por favor, las vamos a dejar en el chat, ¿ok? Y las vamos a responder todas de una sola vez, ya que culminemos la clase, ¿ok? Todas las preguntas que tengan las pueden dejar en el chat y las vamos a revisar desde el inicio hasta el final, ¿ok? Comprobemos nuestro conocimiento. ¿Qué desencadenantes hemos visto? Y es en ese sentido que, pues, cada uno, ¿ok? Anóteme uno en el chat, ¿ok? ¿Qué desencadenantes conocemos? ¿Cuáles hemos visto? Pónganlo en el chat. Por cierto, la participación también se toma mucho en cuenta en el programa. Estrés, muy bien. ¿Qué más? Estrés, falta de sueño, muy bien, Jazz. ¿Qué más? Hormonas, alcohol, muy bien, trauma, abstinencia, fotosensibilidad, TEC, ACV, alcohol, diabetes, antialérgicos, deshidratación, fiebre, muy bien, son los más relevantes. Así que un paciente que pues que cae de altura y empieza a convulsionar, pues tenemos datos de alarma. Un paciente que sufre un accidente de tránsito y empieza a convulsionar, también tenemos datos de alarma. Muy bien, fármacos de venta libre, estrés, medicamentos de venta libre, muy bien. Vamos. Ahora, tener epilepsia significa que una persona sufre del riesgo de padecer crisis epilépticas. Nos falta acá una palabra importante, bueno, dos palabras en sí. ¿Qué nos falta acá? Tener epilepsia significa que una persona sufre el riesgo de padecer crisis epilépticas. Hemos dicho, ¿qué le falta? ¿Provocadas o no provocadas? No provocadas. Muy bien, Johan. Muy bien. Jazz, Raquel, Luigi, muy bien. Muy bien, todos los que están respondiendo y participando, muchas gracias. Entonces, no necesariamente son provocadas, el riesgo ya está presente. ¿Ok? Bueno, como tercer apartado, vamos a empezar a hablar del reconocimiento de las crisis epilépticas. ¿Ok? Todo lo que el cerebro puede hacer normalmente, lo puede hacer durante la crisis. Esto quiere decir, si normalmente mi cerebro le dice a mi corazón que siga latiendo, durante la crisis mi corazón va a seguir latiendo.
Si mi cerebro le manda la señal a la parte respiratoria de que empiece a respirar, pues lo va a seguir haciendo, va a querer seguir haciendo el intento de seguir respirando. Pero ¿qué es el problema acá? De que la parte muscular no va a responder de la misma forma que respondería una persona que no está teniendo una crisis. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a nosotros ver que los tipos de crisis van a depender del área del cerebro donde comienza la crisis. Podemos tener una crisis focal que se origina en un apartado específico y una crisis generalizada. ¿Ok? Y si yo tengo, por ejemplo, una alteración en la conciencia de mi paciente, pues probablemente la crisis sea una generalizada. ¿Ok? Si a lo mejor no tengo una alteración en la conciencia de mi paciente y nada más se mueve mi brazo, se mueve mi brazo y se mueve mi brazo y se sigue moviendo mi brazo por unos 2 minutos y se autolimita, pues probablemente fue focalizado. ¿Ok? Y dentro de esas crisis focalizadas va a depender la zona del cerebro donde esté la crisis. Si es el área que controla mi brazo, el área que controla mi pierna, el área que controla la visión, la audición, el olfato, el gusto, ¿ok? Va a variar completamente cómo se presenta esta característica. Y podemos tener un apartado desconocido siempre y cuando pues no sepamos de dónde se originó, que la mayor parte del tiempo pues sí no sabemos bien de dónde se origina, ¿ok? La crisis incluye otros síntomas como movimiento, temblores en los pacientes, salivación excesiva, ¿va? Entonces nosotros vamos a ver dos pequeños videos de dos escenarios importantes. Un primer video de una crisis de un paciente que no es la crisis que comúnmente vemos y posteriormente el video de un paciente en silla de ruedas. Antes de continuar, se le presentará una breve animación y un video de un hombre con epilepsia llamado Kevin, que generosamente compartió estas imágenes de su crisis epiléptica para que usted pueda aprender cómo pueden ser las crisis epilépticas en la vida real. Vea si puede reconocer los posibles comportamientos de las crisis epilépticas en cada uno de ellos. Oh, cariño, no pasa nada. ¿Estás bien? Roland, ¿puedes oírme? Roland, ¿estás bien? Roland, Roland, ¿puedes oírme, Roland? Roland, Roland, ¿puedes oírme? Kevin. Kevin, can you hear me? Kevin? Can you hear me? Are you okay? Can you hear me? Talk to me. Kevin? 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 Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? En este caso es un paciente que tiene una crisis, ¿ok? Tiene compromiso de la conciencia, pero no es un paciente que esté temblando en el suelo, ¿ok? Entonces vamos a entender que las crisis no necesariamente es que el paciente empiece a temblar en el suelo y se empiece a mover. Vamos a ver el siguiente video. Acá lo tenemos. Entonces tenemos un escenario en el cual también hay una crisis en una silla. Podemos tener un paciente en cualquier condición. Ahora, si nosotros somos personal de salud, si nosotros ya estamos atendiendo a un paciente con crisis, puede tener más de una crisis. Pueden aparecer múltiples crisis de forma repetitiva e incluso una persona que a lo mejor aparentaba ya estar bien,
puede no estarlo y tener una nueva crisis. En este caso es un video de un paciente que sufre una crisis en una ambulancia. So I'm documenting for the doctors. That's fine. I typically do this when we go to the neurologist. Ahí lo que están haciendo es que le están poniendo, pues, probablemente una vía para poderle pasar medicamentos, ¿ok? Pero lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es de que la crisis, pues, tiene que durar un cierto tiempo, tiene algunas características, en este caso, pues que sí, efectivamente, sí hay movimiento en este paciente, hay alteración del estado de conciencia, hay una salivación excesiva y esto sí puede generar riesgos en la parte respiratoria de nuestro paciente, ¿ok? Vamos a ver otros dos tipos de crisis. Quiero que presten atención a las características de esta crisis, que no necesariamente es que el paciente esté temblando en el suelo. Volvemos a ver el video para que vean, perciban que son como tics. No necesariamente es que el paciente está temblando de forma completa, son algunos tics que a lo mejor pueden tener. Veanlo. Perfecto. Vamos a ver otro tipo de crisis en un paciente, pues, y vamos a ver que pues no está temblando, no está retorciéndose en el suelo. Disculpe, señor. Venga al frente para pagar. Vamos, amigo. Cerramos a las 5 los domingos. ¿Ok? Entonces a la persona le está diciendo, señor, señor, y el paciente está desorientado, probablemente, ¿ok? No esté entendiendo lo que está pasando en el entorno y también tiene datos de algún tipo de tic, movimientos involuntarios. Vean. Disculpe, señor. Venga al frente para pagar. Vamos, amigo. Cerramos a las 5 los domingos. Perfecto. Esto es importante. ¿Qué hacemos durante una crisis? ¿Ok? ¿Qué debemos de fijarnos? ¿Qué debemos de visualizar? ¿Va? Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es señales tempranas, un evento ya durante la crisis y posterior a la crisis. Las señales tempranas o los eventos tempranos se le denomina también el aura epiléptica, que hay algunos pacientes que saben que van a convulsionar porque ya viven convulsionando, que tienen algunas características que ellos ya se conocen. Saben que si les duele la cabeza de cierta forma, o empiezan a sentir mareos, o empiezan a sentir la vista cansada, o perciben olores nauseabundos que no existen, o sabores que no existen, o se sienten débiles de la nada, van a convulsionar. Entonces, esas personas tienen lo que se llama el aura epiléptica, ¿ok? Síntomas antes de que el paciente convulsione o señales tempranas. Esta persona que convulsionó, pues vio algo, escuchó algo primero, la persona que la atendió o tú en todo caso, pues viste algo o escuchaste algo fuera de lo normal, la persona pudo decirle que no se sentía bien, entonces esas son señales tempranas. Posteriormente, ya en una crisis, hay que estar haciéndonos las preguntas de si la persona está despierta, confundida o inconsciente. En cualquiera de las crisis que nosotros veamos, hay que hacer nuestras preguntas, ¿ok? Porque vimos que el paciente puede tener nada más un movimiento del brazo y estar consciente, o puede estar solo inconsciente o confundido, ¿va? Y qué parte de la cara y el cuerpo está involucrado. También es algo muy importante ver si es que es la convulsión en todo el cuerpo, solo es en la cara, solo es en una extremidad, en una mitad del cuerpo, y si se observan cambios en el habla o en el comportamiento durante esta crisis.
Algo a tomar en cuenta que igual es de vital importancia es cuánto tiempo duró la crisis. Nosotros debemos de cronometrar y contar cuánto tiempo dura la crisis, ¿ok? Una crisis idealmente no debería superar los 5 minutos, que ya es un dato de riesgo, pero generalmente dura entre 2 minutos y se autolimitan incluso mucho antes. Hay crisis que duran nada más 10 segundos, 30 segundos, ¿ok? La persona regresó a su estado normal rápidamente. Esta persona después de convulsionar, pues se levantó, dijo, no sé qué me pasó y se va. ¿Ok? Esto es importante ver. O esta persona después de la crisis se sentía cansada o confundida. Y aquí viene un dato importante. Cuando la persona termina de convulsionar, entra en una etapa, en un periodo de tiempo que perdón, estatus posepiléptico o estado posictal, ¿ok? Se les denomina así. Y estos pacientes son pacientes que se encuentran desorientados, se encuentran cansados, fatigados, ¿ok? No se sienten bien o se encuentran confundidos. Una persona que tiene una crisis debe de tener un estado posictal. Una persona que no sufre una crisis, una persona que está fingiendo una crisis, probablemente no tenga este estado posictal. Probablemente se levante y haga como si nada hubiera pasado. ¿Ok? Entonces, la confusión, el malestar, sí es algo esperado después de una convulsión. ¿Ok? Y hay que registrar otros síntomas, no sé, a lo mejor mareos, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, o que haya relajado esfínteres, se haya defecado y se haya orinado. Con respecto a la clasificación de cada tipo de epilepsia, pues lo que nos maneja la fundación es esta clasificación, ¿ok? Para los que son del área de la salud, ¿va? Les voy a mandar a un grupo las actualizaciones en la clasificación, que hubo actualizaciones con respecto a algunas definiciones que las vamos a mencionar de forma superficial. Nos vamos a enfocar netamente en lo que nos dice la fundación, dado que el programa por ahora no se actualizó, se sigue manejando y está ya actualizándose este año. ¿Ok? La crisis la vamos a dividir si tiene alteración de la conciencia o si no tiene alteración de la conciencia. ¿Ok? Si yo tengo una crisis que tiene una alteración de la conciencia, debemos de verificar si es una alteración generalizada o es una crisis a lo mejor focal. De igual forma, si es una crisis que no tiene alteración de la conciencia, si es focal o generalizada. Vamos a ver igual cada uno de estos puntos. Con respecto a esta crisis, se le llama crisis epiléptica consciente focal. Quiere decir que yo tengo una crisis, estoy consciente, pero el movimiento o lo que se está afectando es una zona en específico. Puede ser mi párpado, puede ser mi brazo, puede ser mi cuello, puede ser incluso algo sensorial y lo vamos a ver, ¿ok? Este paciente está despierto y está consciente. Puede tener cualquier cambio en el comportamiento, puede tener cambios motores, espasmos rítmicos o sacudidas en la cara o en extremidades. A nivel sensorial, ellos pueden sentir hormigueo, sonidos que no existen, ¿ok? Percibir olores que no existen. Generalmente son olores de características nauseabundas que están presentes, pero que no existen. Y cambios visuales, ver como luces, a lo mejor ver como fuegos artificiales que puedan estar en el momento. ¿Ok? Y puede tener cambios psíquicos, como un cambio en el pensamiento, un cambio en el estado emocional abrupto, o un cambio en las percepciones, una sensación de temor abrupta o de ansiedad. Esto dura aproximadamente de 1 a 3 minutos y se pueden confundir con muchas cosas, como enfermedades a lo mejor mentales que pueda tener el paciente, uso de drogas, uso de bebidas recreativas, drogas que puedan estar ahí, pues son parte de los diagnósticos diferenciales que yo podría tener. Entonces, el paciente tiene una crisis focal, pero está consciente. Luego tengo una crisis, ¿ok? Que es focal, pero ya tiene conciencia alterada. Este tipo de pacientes no están conscientes, están aturdidos o están desorientados. Pueden tener una mirada ausente y pueden presentar automatismos que son los movimientos repetitivos sin ningún tipo de propósito. Pueden tener movimientos torpes o dificultad para caminar. Usualmente termina con cansancio, dolor de cabeza y náuseas. Estos pacientes pueden resistirse y volverse violentos si tratamos de restringirlos o evitar pues que empiecen a caminar o empiecen a hacer una actividad.
La duración, de igual forma, de 1 a 3 minutos, y se puede confundir con, de igual forma, abuso de sustancias, alcohol, drogas ilícitas o problemas de salud mental, bipolaridad, un ataque de esquizofrenia, etcétera, que también se pueden llegar a confundir. La característica principal de estos es que se autolimita máximo 3 minutos y vuelve a su estado normal. ¿Ok? Y puede repetirse en el tiempo, pero vuelve a su estado normal, que eso es lo más importante. Entonces vamos a ver el caso, por ejemplo, de esta paciente y lo que nos comenta. Tengo epilepsia y me gustaría compartir mi crisis epiléptica con ustedes. Quiero que la vean para que no tengan miedo. Leyendo. Cuando tienes epilepsia te preguntas, ¿cuándo sucederá la crisis epiléptica? ¿Quién la verá? ¿Sigo siendo yo? Pero yo prefiero preguntarles, ¿sabrían cómo ayudarme cuando sucede? ¿Saben que hay distintas crisis epilépticas y que se ven muy distintas? ¿Podrían tener epilepsia y no saberlo? Hay muchas preguntas. Encuentren las respuestas en epilepsy.com. Volvemos a ver netamente este apartado que es el que me interesa que lo vuelvan a ver. ¿Saben cómo ayudarme cuando sucede? ¿Saben que hay distintas crisis epilépticas y que se ven muy distintas? ¿Podrían tener epilepsia y no saberlo? Quiero que la vean para que no tenga epiléptica con ustedes. Listo, entonces esta paciente solo tiene un cambio en el comportamiento, se empieza a jalar el pelo, empieza a tener algún tipo de automatismo sin necesidad de estar en el suelo, a lo mejor con movimientos repetitivos, ¿ok? Luego tenemos este tipo de crisis, ¿ok? Que se les denomina crisis de ausencia. Esta crisis de ausencia tiene un cambio en el estado de alerta en el paciente se desconecta del entorno, ¿ok? Y vamos a desglosarlo. Este paciente que tiene una crisis de ausencia, en primera, es un niño, es un paciente pediátrico, ¿ok? Generalmente esto aparece y se autolimita en la infancia. Es muy poco probable que una persona adulta pueda tener esto, pero generalmente los niños son los que tienen esto. Es una pausa en la actividad con mirada fija, es un breve fallo de la conciencia, puede tener datos de un tic como masticación, nada más parpadeo, puede ocurrir varias veces al día y después de la crisis la persona regresa a un estado normal. Es el único tipo de crisis que no tiene un estado postictal, es el único. Pero esta crisis de ausencia es una persona, por ejemplo, que algunos papás nada más dicen, no, es que está distraído y por eso tiene malas calificaciones o tiene un mal comportamiento en el colegio, no atiende a clases, pues probablemente tenga crisis de ausencia ese pequeño porque tiene malas notas, está queriendo prestar atención a las clases y automáticamente se apaga. Pasan unos segundos y vuelve a conectarse y ya no tiene nada de entendimiento de qué es lo que se está avanzando porque mira esta clase como si fuera una película cortada. Entonces, en este caso, la crisis de ausencia básicamente es eso. Yo les puedo hacer recuerdo, por ejemplo, si vieron la película de Rango, es de esa lagartija, ¿verdad? Que finge ser un sheriff y eso, que es una animación, pues tiene una pareja o conoce una chica lagartija o lagarto. Y pues esa chica, pues de la nada, se queda colgada, se queda fría, estática. Y luego vuelve a estar en un estado normal. Entonces, básicamente es eso. La crisis de ausencia se podría denominar como este tipo de pacientes. Dura menos de 20 segundos. Puede haber alguna variación de tiempo, pero no dura minutos, no dura horas, nada más dura algunos segundos y se puede confundir con un paciente que está soñando despierto, un paciente que tiene déficit de atención, un paciente que nada más está distraído. ¿Ok? Entonces la crisis de ausencia es esa. Vamos a ver un pequeño video de una crisis de ausencia. Entonces, es un paciente que aparentemente está bien, se desconecta unos segundos y vuelve a estar bien. Volvemos a ver. Listo. Ahora, con respecto a estas crisis que sí, ya tienen una pérdida total del conocimiento, ¿ok? El paciente ya queda totalmente inconsciente, no reacciona a estímulos externos, probablemente se haya desplomado en el piso. Vamos a conocer la crisis tónico-clónica, que es la más común que ustedes conocen en videos, que conocen a lo mejor por algún paciente, que básicamente es una crisis que empieza con un periodo de rigidez o tonía, ¿ok? Y posteriormente empieza la clonía, o los movimientos clónicos, que son los movimientos espasmódicos repetitivos que puede tener, ¿ok? Este paciente
empieza con un grito repentino, también se le denomina el grito epiléptico. ¿Y por qué ocurre este grito? Pues porque también los músculos respiratorios se contrayeron y pues empezó a liberar aire. Entonces el paciente está de ¡ah! Y empieza con la convulsión. Tiene pérdida del conocimiento, posteriormente una caída, el cuerpo, las piernas, los brazos entran en un periodo de tonía, se ponen rígidos primeramente. Posterior a eso empiezan con las contracciones musculares rítmicas, que básicamente es la clonía, ¿ok? Lo que son las contracciones clónicas. Después, este paciente puede presentar una respiración superficial, puede presentar babeo, ¿sí? Y es lo que comúnmente las personas lo confunden con espuma en la boca, que básicamente es saliva, que pues está generando algunas burbujas y básicamente esa va a ser la salivación excesiva del paciente. Y aquí sí tenemos riesgos, porque si es una salivación en gran cantidad, ¿ok? Esto puede entrar a las vías respiratorias y puede llegar hasta los pulmones y pues nos puede generar complicaciones en el paciente. Es por eso que es importante pues ponerlo en posición de seguridad, una posición lateral al paciente para evitar que esta salivación y este babeo excesivo entre a la vía respiratoria, ¿ok? Y puede tener una posible pérdida del control intestinal o lo que va a ser el control de la vejiga. Este paciente se puede orinar o se puede defecar, ¿sí? Con respecto a la duración, generalmente dura entre 1 a 3 minutos, ¿va? De 1 a 3 minutos y se autolimita, ¿va? Y suele terminar con confusión, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular o mordida de la lengua, dificultad en el habla. Y esto es muy importante. El tema de que vaya a morderse la lengua no quiere decir que se vaya a cortar toda la lengua o que se vaya a amputar la lengua. A lo mejor se hace alguna herida, sí, puede haber alguna herida, puede haber algo de sangre, pero no se va a seccionar el 100% de la lengua, no se va a entrar a la vía respiratoria y no la va a obstruir esta lengua cortada, ¿ok? Acá el riesgo que tenemos es el riesgo de la sangre que pueda estar presente secundario a lo que va a ser esta mordida, ¿va? ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de poderse morder la lengua? Pues pacientes que tienen una lengua un poco más grande, más larga. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, si tienen una convulsión al tener ya la lengua un poco más ancha, pues sí hay más riesgo de que esa se la puedan llegar a morder. Vamos a ver este video de un paciente con epilepsia. Esto es en un centro de estudio de epilepsia, donde pues está totalmente monitorizado el paciente. Están viendo cómo son los cambios en el cerebro durante la crisis. A continuación, verá un video de un hombre con epilepsia llamado Kevin, que generosamente ha compartido esta grabación de sus crisis, para que vea cómo son las crisis en la vida real. Aquí, él está siendo observado en el hospital, en una unidad de observación para la epilepsia, o EMU por sus siglas en inglés. Observar el cerebro puede captar los patrones y la ubicación en donde se inician las crisis en el cerebro y ayudar a determinar el mejor tratamiento para su tipo de epilepsia. Just in case. I'm going to push it again, okay? Because he pushed it earlier. Probably so. It's coming out. It's coming out. Can you read this? I don't think so, because it's been coming out. It's already out. It's already out. Already out. Give it to me again. Yeah, give me a pen. Entonces, es un paciente que tuvo una crisis epiléptica, en este caso tónico-clónica. Empezó con un periodo de tonía, posteriormente las contracciones musculares rítmicas que tiene el paciente. ¿Ok? Eso es importante. Tenemos otros tipos de crisis generalizadas que van a afectar a este paciente. En este caso,
Podemos tener que tenga un cambio en el tono muscular, que pueda haber solo rigidez con compromiso de conciencia, o en su defecto, que este paciente quede flácido, cae al piso como una muñeca de trapo, queda totalmente flácido este paciente. ¿Ok? También pueden tener espasmos breves de músculos o grupos musculares, que es aislado, o una sacudida del cuerpo completo. Entonces, recapitulando, nosotros podemos ver pues, que este paciente puede tener alguna de estas características, alguno de estos tipos de convulsiones. La primera va a ser como de la atonía, o sea, que se queda totalmente flácido. ¿Ok? Vamos a ver el video. ¿Ok? Perdón. Que nada más entonces el paciente se queda flácido. ¿Ok? El segundo tipo de crisis a grandes rasgos que vimos es, perdón. Ok, vamos a ver ahora las contracciones como tal, ok, las sacudidas. Ahora vamos a ver la crisis de ausencia, donde nada más la persona está perdida, está mirando al espacio, está totalmente desconectada del entorno. His eyes flutter up. He's out of touch. Then he becomes fully aware again. Ahora vamos a ver crisis focales, de movimientos focales en una zona del cuerpo. Aquí tenemos la tónico-clónica de igual forma, donde el paciente se está moviendo. Perdón. Vamos a adelantar. Vamos hasta acá. I'm good, oh, you're right. Oh, it's what you've got access. Yes. Yeah, it's got line in this side, yeah. What time? ¿Ok? Entonces tenemos varios tipos de convulsiones y ya las estamos estudiando poco a poco. Estamos viendo cuáles son las que tienen compromiso de conciencia, cuáles no, cuáles sí a lo mejor pueden poner en peligro la vida del paciente. Una crisis de ausencia no pone en peligro la vida del paciente versus a lo mejor una convulsión tónico-clónica en la cual el paciente pierde la conciencia, se cae al suelo, se golpea y probablemente también esté con un espasmo de los músculos. ¿Ok? Si tienen preguntas o dudas, pueden dejarlas en la cajita del chat, por favor, y las vamos a ir nosotros respondiendo también al finalizar la clase para que pues se haga un poco más fluido. ¿Ok? Vamos a comprobar nuestro conocimiento. ¿Cuál, ok, va a ser la manera en la que puedo identificar los síntomas de una crisis focal con conciencia alterada? Quiere decir que es una crisis focal, pero que el paciente está aturdido o a lo mejor tiene algo de fallo en la conciencia, ¿ok? Ustedes pónganme los números, ¿cuáles serían? Si una mirada ausente, rigidez corporal, movimientos repetidos como masticación, morderse los labios o juguetear con los dedos, la persona es consciente de lo que está pasando, la persona está aturdida o no es consciente de lo que sucede durante la crisis. ¿Cuáles serían? A ver. Mirada ausente, dice aquí Cecilia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tienen esos pacientes con crisis focal con conciencia alterada? Mirada ausente, movimientos repetitivos, ¿ok? ¿Qué otra más? Un automatismo que pueda llegar a tener, movimientos involuntarios, ¿qué más? Movimientos torpes, muy bien. La 4 dice, ¿la persona es consciente? No, no es consciente de lo que está pasando porque es una alteración con conciencia alterada. Acá Pedro te dice 1 y 3, ¿ok? Valita dice 5, 5, 3 y 5. Ok, muy bien. Entonces ya estamos tomando en cuenta que sí, ya estamos entendiendo los conocimientos básicos. Otro ejemplo, podemos identificar los síntomas que suelen observarse durante una crisis de ausencia. Crisis de ausencia, ojo, la persona que se queda ahí apagada y desconectada. ¿Cuáles son? A ver. Acá John dice mirada perdida o mirada ausente, ok, ¿qué más? Cinco y 6, pausa en la actividad, mirada fija. 1, 5 y 6, solo dura menos de 5 segundos, pausa en la actividad, mirada ausente. Acá 1 y 3, la 3, breve fallo de conciencia, muy bien. 3, muy bien, muy bien. Les quedó muy claro. Muchas gracias por su atención y por estar respondiendo. Muy bien. Vamos a ver este otro apartado. Pueden identificar los síntomas que suelen observarse durante una crisis epiléptica consciente focal
Este paciente está consciente. A ver, ¿cuáles son? Consciente focal. Consciente focal, consciente focal. El paciente está consciente, pero es algo focal. Cuatro y seis, a ver, la persona es consciente, ok. El 6, cambio repentino en el comportamiento. Muy bien, muy bien. 4 y 6, 4 y 6, 4 y 6. Ahora sí, 4, 4 y 6, 4 y 6. Muy bien, lo has hecho muy bien, chicos. Ahora, ya que hemos identificado qué es la crisis epiléptica, qué es la epilepsia, a quién le puede dar, qué es lo que puede desencadenarla, vamos a también conocer, ¿verdad? ¿Qué tipo de crisis hay? Vamos a hablar cuáles van a ser los primeros auxilios para estos pacientes. Esto es muy importante. Son 3 pasos. Si ustedes ya pudieron descargar su manual digital de la plataforma, pues nos mencionan 3 pasos importantes. Permanezca segura de lado. Esas 3 palabras son las que ustedes tienen que conocer. Permanezca con el paciente, manténgalo en una posición segura y asegure a este paciente que no se vaya a lastimar más con algún elemento, no se vaya a golpear, no se vaya a lastimar con el mismo asfalto, con las piedras, etcétera. Y póngalo de lado, póngalo en posición lateral de seguridad, posición de recuperación, como ustedes le conozcan, pero hay que ponerlo de lado. Y aquí viene mucho conflicto porque las guías solo te dicen ponlo de lado, pero no te dicen si lo tienes que hacer durante la crisis o lo tienes que hacer después de la crisis. Entonces aquí hay un gran vacío que muchas personas no lo pueden interpretar, pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Pues tenemos que disminuir el riesgo de que le entre líquido a la parte respiratoria, ya sea sangre o ya sea salivación. Entonces hay que ponerlo de lado mientras está convulsionando, siempre y cuando ustedes tengan la capacidad de poder hacerlo. Si es que no pudieron hacerlo durante la convulsión, pues posterior a la convulsión, en ese estado de recuperación o estado posictal, pues sí deberían ponerlo de lado. ¿Ok? Pero estos pasos, el de ponerlo de lado, solo aplica si el paciente va a estar inconsciente. Si el paciente está consciente, pues no tiene sentido ponerlo de lado. Si es una crisis de ausencia, probablemente tampoco tenga sentido ponerlo de lado. Entonces, permanezca segura de lado, cronometre el tiempo de la convulsión y algo también que es muy importante, no debe sobrepasar los 5 minutos una convulsión por nada. No es normal que sobrepase ese tiempo. Entonces, permanezca con la persona hasta que ésta se pueda encontrar despierta o se encuentre alerta después de la crisis, registre el tiempo de la convulsión, mantenga la calma, revise si lleva alguna identificación de alerta médica, ¿ok? En muchos países es muy común el ver las manillas, ¿ok? Que te mencionan que tienes epilepsia, diabetes, anafilaxia, orden de no reanimación, todo eso. Pero pues en Latinoamérica pues no hay aún. Pero pues de todas formas checa si no tiene alguna identificación de alerta médica. Mantenga a la persona segura, ¿ok? Aleje o guíe a la persona de objetos peligrosos. Cuando alejamos a la persona o la guiamos lejos de objetos peligrosos, puede ser, por ejemplo, cuando yo tengo una crisis que es focal, ¿ok? Pero tiene compromiso de conciencia, donde estoy desconectado del medio externo y estoy caminando solo y estoy caminando hacia una avenida principal. Pues hay que llevarla a una zona segura, evitar que se lastime, ¿ok? Y acueste a la persona de lado si no está despierta y no está consciente cuando está con una crisis. Mantenga las vías respiratorias despejadas, afloje cualquier ropa ajustada alrededor del cuello y ponga algo pequeño y suave debajo de la cabeza. ¿Qué pondrían ustedes que sea pequeño y suave debajo de la cabeza? Pónganlo en el chat. ¿Qué le pondrían? ¿Qué le pondrían? A ver. Ropa, un polo, una chompa. ¿Qué otra cosa? Ropa doblada. Muy bien. Si estuviéramos en la casa, una almohada, una chompa, muy bien. En el domicilio, ¿qué le pondríamos en el domicilio? Pues ropa, almohada, chompa, muy bien. Toalla doblada, dice aquí Balita, muy bien. Ahora, si estuviéramos en un evento deportivo, probablemente tengamos las mismas opciones. A lo mejor no tenemos una almohada. Y desde acá les digo, las guías ya no recomiendan que tú pongas una almohada en un paciente que está con una crisis y está en el suelo. ¿Por qué? Porque la almohada, la función que tiene, pues, es
a moldarse a la cabeza, a moldarse al peso. Entonces toda la parte esponjosa se va a los costados. Y pues el espacio que queda de acolchonamiento entre la cabeza y el suelo disminuye. Entonces hay mayor riesgo de que se lastime por estar golpeando directamente en una almohada que probablemente perdió su espesor. Las toallas dobladas sí es lo que más se recomienda, o la ropa doblada que también te puede ayudar. Y obviamente verifica que no estén tus llaves, no esté tu celular en la ropa doblada, porque se va a empezar a golpear directamente contra esos objetos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos las nociones básicas. Y este tipo de documento nos ayuda también a saber cuándo llamar al 911. Si la crisis dura más de 5 minutos, llamamos a la ambulancia. Si la persona no vuelve a su estado habitual, llamamos a la ambulancia. Si está lesionada, está embarazada o está enferma, también llamamos a la ambulancia. La persona tiene una convulsión tras otra y tras otra y tras otra. Puede tener como 5 convulsiones de como 30 segundos cada una, pero tiene varias. Es la primera vez que presenta una crisis epiléptica. Es la primera crisis de toda su vida. Hay dificultad para respirar o incluso esta crisis ocurrió en el agua. Y esto por el riesgo, pues, de que tragó mucho líquido en el momento de la convulsión. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y esto quiero que les quede muy en claro. No hay que sujetar al paciente, no hay que agarrarlo, no hay que abrazarlo, no hay que limitar el movimiento de los brazos cuando está convulsionando, ¿ok? No lo sujetamos porque podemos generar mayor lesión, porque el paciente también tiene fuerza al estar moviéndose y podemos dañar. No hay que poner ningún elemento en la boca, y esto es muy importante. Hay más dedos de rescatistas mordidos, más mandíbulas luxadas que lenguas mordidas. Entonces, no ponemos nada a la boca del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente al momento de la convulsión también tiende a cerrar lo que es la mandíbula, y es un proceso que está pues rígido. En ese sentido, no le ponemos nada, ¿ok? Y se pueden administrar medicamentos de rescate, ¿ok? Si lo receta un profesional de salud. Y esto quiere decir, por ejemplo, es un paciente que vive con epilepsia y la causa de su crisis o el desencadenante fue que no tomó la medicación ese día. Pues probablemente como no tomó la medicación ese día, posterior a la convulsión, la recomendación sería que tome la medicación que no tomó. No es que yo lo estoy recetando, pues está siguiendo el tratamiento que ya estaba establecido y que a lo mejor por no haber tomado la medicación está teniendo alguna alteración, ¿ok? Si ustedes son personal del área de la salud, ya son médicos, enfermeros, etcétera, saben ustedes muy bien que una benzodiazepina pues le va a ayudar mucho al paciente, ¿ok? De forma rápida. Y según el grupo etario podemos tenerlo desde hasta el supositorio hasta lo que va a ser el endovenoso. En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, ya hay vías de administración incluso más rápidas, que son dispositivos intranasales de agentes antiepilépticos. Entonces, pues también es la tecnología que va avanzando de forma abismal para estos pacientes. ¿Cuál podría ser mi plan de acción? Imagínense que yo soy un profesor, imagínense que yo estoy a cargo de muchas personas, o estoy yendo de campamento, o soy el jefe de guardia, el jefe a lo mejor de seguridad, el encargado de seguridad industrial de una empresa. Tengo gente a mi cargo, ¿ok? Tengo que tener un plan de acción en caso de una crisis. Y esto es importante, porque dentro de este plan de acción, yo tengo instrucciones específicas de a quién llamar, qué no hacer e incluso qué medicación ya toma mi paciente, saber si mi paciente ya tiene el diagnóstico de epilepsia o no, si ya convulsionó antes, si tiene antecedentes médicos. Y esto es importante cuando yo soy, por ejemplo, profesor de colegio y tengo muchos alumnos menores de edad a mi cargo, saber a qué familiares me contacto, dónde los encuentro, ¿ok? E incluso en este tipo de hojas que también se les va a facilitar, puedo yo tener mi registro de cómo fue la crisis, cuánto tiempo duró, cuántas veces, si fue generalizada, hubo pérdida de la conciencia, no hubo pérdida de la conciencia. Entonces, yo tengo toda la información en ese plan de acción que estoy sintetizando, ¿ok? Y esto es importante que lo tengamos, que lo empecemos a incorporar dentro de nuestros protocolos, porque cualquier persona en cualquier momento puede tener esta crisis, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, las crisis son impredecibles y pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. Hay que prestar atención a las medidas de seguridad. Hay que alejar a la persona de cualquier tipo de peligro. No hay que sujetar a la persona a menos que sea muy necesario para evitar lesiones adicionales. Y si hay riesgo de caída o la persona pierde la conciencia, pues podemos ayudar a tumbarla o a recostarla, que también podría ser otro término para manejar.
No hay que dejar a esta persona sola, ¿ok? Y en muchas ocasiones tan solo se necesitan primeros auxilios básicos para esta persona. Primeros auxilios para crisis epiléptica. Permanezca segura de lado. Nada más con esto ya estoy haciendo mucho. Yo voy a recolectar datos importantes como el tipo de crisis, la duración de la crisis, y esto cuando llegue el personal de emergencias lo voy a poder mencionar, lo voy a poder decir si necesita o no necesita a lo mejor una valoración más avanzada, pues lo va a determinar el personal prehospitalario o el personal médico. Hay casos en los cuales es una crisis y pasa la crisis, llaman a la ambulancia, llega la ambulancia y nosotros pues llegamos y pues, pero no vemos que esté convulsionando, no pareciera. Y nosotros nada más nos vamos a basar en lo que la población me diga, en lo que el primer respondiente me diga. Si el primer respondiente me dice, convulsionó 5 minutos, estaba muy azul, estaba moradísimo, el paciente empezó a tener mucha salivación y no reaccionaba, pues yo le tengo que creer porque es lo que él ha visto. ¿Sí? Y es por eso que es importante que ustedes documenten y estén seguros de qué fue lo que vio y cómo fue lo que vio, ¿va? Pida ayuda si la persona está sola o no se recupere. Eso igual es importante. Vamos a ver algunos escenarios, por ejemplo, en una persona que convulsiona en una silla de ruedas. ¿Ok? Lo que hacemos nosotros entonces es recostarla, la bajamos de la silla de ruedas, esto es importante. ¿Por qué? Porque una silla de ruedas es un lugar muy inestable para un paciente que está teniendo una crisis y lo ponemos de lado, ¿ok? Ahora, si no tengo la capacidad de poderlo bajar de esta silla de ruedas, porque a lo mejor está más grande, está más pesado, pues lo mantenemos en la silla, ponemos los frenos de la silla y nosotros nos colocamos en la parte de atrás del paciente para que cuando esté golpeando con la cabeza, pues golpee a lo mejor mi abdomen, ¿ok? Y en ese sentido no se lastime con otros objetos. Ahora, si una persona está en el agua, vamos a ver, perdón. Vamos a ver si una persona está en el agua. Lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, sacarlo del agua en primera instancia, porque este paciente que está convulsionando, quiero que ustedes me digan en el chat, paciente que convulsiona en el agua, ¿flota o se hunde? ¿Qué creen ustedes? ¿Flota o se hunde? Se hunde, dice aquí Balita, se hunde, se hunde, se hunde, se hunde. Y aquí Cecilia dice que flota, se hunde, se hunde. Ok. ¿Por qué flota y por qué se hunde? Ok, ¿quiénes dicen que flota? ¿Quiénes dicen que se hunde? ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? Les doy chance de que lo piensen. ¿Por qué una persona se va a hundir si está convulsionando? ¿O por qué va a flotar? Se hunde porque bota el aire al pulmón. Muy bien. Aquí Nico le dio el clavo. Un paciente que tiene un pulmón lleno de aire, un pulmón lleno de aire, este pacientito flota. Si el pulmón ya no está con aire y no hay una buena ventilación, se hunde. Les invito a que hagan este ejercicio. Van a una piscina, se echan de espaldas totalmente, meten todo el aire que puedan y van a flotar. Botan todo el aire que puedan y van a empezar a hundirse. Muy bien, y aparte que los movimientos pues tienden también a no tener una buena estabilidad en el paciente, ¿sí? Ahora, recomendaciones importantes del qué no hacer. No restrinja o fuerce a la persona boca abajo. No hay que ponerlo boca abajo, no hay que amarrarlo, no hay que agarrarlo, no hay que abrazarlo, ¿ok? No colocar objetos en la boca y no le den agua, comida, no le den nada a este paciente hasta que esté totalmente despierto y pueda tragar los alimentos. Hay casos en los cuales, pues ahí dicen de que no, es que el paciente está convulsionando porque le falta Coca-Cola y le van echando Coca-Cola al pobre paciente que no puede ni deglutir porque está inconsciente. ¿Ok? Entonces no le pongan nada en la boca, no le den alimentos ni nada, a no ser que el paciente ya esté más despierto y pueda tragar o beber algún líquido. ¿Ok? Sigue el plan de acción y en caso de ser necesario, pues se le va a administrar una terapia de rescate a este paciente.
Ahora que he aprendido Vamos a sobre ver los una primeros demostración, auxilios un en video. caso de convulsiones o crisis epilépticas, vamos a ver un video que muestra los principios básicos de los primeros auxilios para atender a una persona durante una convulsión. Oigan chicos, denos espacio, está teniendo una crisis epiléptica. Ok, son las 5 de la tarde. Denme unas toallas, por favor. Mantengan la calma, estará bien. Mueve el balón fuera del camino y ayúdame a ponerla de lado. Muy bien, escuchen chicos, antes de practicar, quiero repasar un par de cosas. Todos sabemos que Michelle tiene epilepsia. Tuvo una crisis epiléptica durante el juego y tiene algo que quiere decir. Sí, gracias a todos por apoyarme y gracias al entrenador por saber qué hacer. Lo siento si mi crisis epiléptica los ha asustado. A mí también me puede asustar. Pero lo que me da más miedo es que la gente no sepa qué hacer. Así que hoy vamos a aprender los primeros auxilios en caso de crisis epilépticas gracias a la Fundación de Epilepsia. Somos compañeros de equipo, ¿verdad? Nos cuidamos unos a otros. Contamos los unos con los otros. Cuando alguien tiene una crisis epiléptica delante de ti, te conviertes en su compañero de equipo y cuenta contigo. Así que primero quédate con ella, ¿de acuerdo? Mantén la calma y mantén a los demás a tu alrededor calmados y fuera del camino. Protéjala, manténgala a salvo, quédese con ella hasta el final. También es importante recordar que la persona que está teniendo la crisis epiléptica puede estar inconsciente y hay que asegurarse de que no hay nada que le cause daño o peligroso alrededor. En cuanto te des cuenta que alguien está teniendo una crisis epiléptica, mira tu reloj y empieza a cronometrarla. Saber cuánto dura la convulsión es una información importante para los médicos. Si parece que la persona está inconsciente y se va a caer, aunque esté en una silla, guíala hacia el suelo. Sostén su cabeza para que no se golpee. Toma algo blando, como una toalla o una prenda de vestir, y colócalo bajo su cabeza. Colócalo de lado y pon su cabeza hacia el suelo para que la saliva salga y no se vaya por las vías respiratorias. Nunca le pongas nada en la boca, ya que podrías herirle o herirte tú mismo. No le sujetes ni le retengas. Si la convulsión dura más de 5 minutos, llama al 911. Cuando veas que alguien tiene una crisis epiléptica, te sentirás asustado y un poco impotente. Pero si proteges a la persona y te quedas con ella a su lado, estás haciendo lo correcto. Muy bien, vamos a practicar esto. Bulldogs a las 3. 1, 2, 3. ¡Bulldogs! Ok. Ahora vamos a nosotros identificar cuáles son, ¿ok?, las situaciones en las que debo de llamar a una ambulancia. No todas las situaciones corresponden a que llamemos una ambulancia. ¿Cuáles sí? Una crisis epiléptica prolongada y repetida, más de 5 minutos, más de 2, 3 convulsiones en 5 minutos. Una persona que resulta herida por la convulsión, por el golpe, dificultad para respirar en este paciente después de la convulsión. Hay casos documentados en los cuales una persona con una crisis, ¿ok?, puede tener fracturas de las costillas secundario a esto, o especialmente los adultos mayores. Ahora, puede ser que también la saliva, la sangre, entró a la vía respiratoria y también le genera esta dificultad para respirar. Una crisis epiléptica que se produjo bajo el agua, a esta pues sí también lo llamamos al servicio de emergencias médicas. Una persona que está enferma o embarazada también necesita una valoración por el servicio de emergencias médicas. Y una persona que no vuelve a su estado habitual después de la convulsión. Quiere decir de que yo tengo mi convulsión, tengo mi estado posictal y este estado posictal se prolonga horas. También es un dato de alarma. Y si es la primera crisis epiléptica del paciente en toda su vida, también es un dato de alarma. ¿Ok? ¿Qué esperamos después de una crisis? El periodo posictal o el periodo de recuperación, que se refiere al momento inmediatamente después de una crisis, antes de que la persona regrese a su estado normal. ¿Cómo se siente y cómo actúa la persona? Pues también va a depender del tipo de crisis que tuvo. Si yo tengo una crisis de ausencia, pues probablemente no tenga mucha alteración. Si tuve una crisis tónico-clónica,
y me golpeé la cabeza, probablemente no esté al 100% en mi periodo de recuperación. ¿Cómo ayudamos a una persona en este periodo de recuperación? Ayudamos a la persona a encontrar un lugar seguro para descansar. Nos aseguramos de que la persona está consciente, ¿ok? Hasta que nosotros ya pues podamos irnos, o incluso nos aseguramos de que este paciente podamos contactarlo con algún familiar o algún amigo de esta persona para que se haga cargo. ¿Sí? Usted puede ayudar, todos ustedes que están tomando la capacitación pueden ayudar. Si nosotros queremos ver este flujograma de atención, podríamos resumirlo en que yo tengo mi atención de primeros auxilios para la crisis, él permanezca seguro de lado, ¿verdad? Si conocemos a la persona, permanezca seguro de lado, seguimos el plan de acción, llamamos al servicio de emergencias si es necesario. Tomamos el tiempo de la crisis, que es muy importante. Si no conocemos a la persona, permanezca segura de lado, pero contacte. Debemos de buscar mecanismos para contactar a algún familiar, ¿sí? Si la persona se encuentra con alguien menor de edad, por ejemplo, es un caso que les comento, nos llaman al servicio de urgencias acá en México para atender a un paciente que convulsiona en vía pública. Al llegar estaba una estudiante de medicina junto con un señor de más o menos unos 50 años de edad que estaba con una crisis convulsiva, pues ya en periodo posictal, ya cuando llegamos, y estaba con su sobrina de unos 13, 14 años, ¿ok? Y estaban afuera de un puesto de tacos. Llegamos, el paciente pues había relajado esfínteres, babió demasiado y pues tenía un golpe en la cabeza. Y lo que nos cuenta la estudiante de medicina es de que pues convulsionó en 2 oportunidades de más o menos unos 45 segundos cada convulsión. El paciente pues no despierta al 100%, tiene un periodo posictal pues prolongado y pues nada más. Llegamos, evaluamos al paciente, lo cargamos a la ambulancia y pues teníamos que evacuarlo, pero no teníamos información, no teníamos tampoco información de parte del familiar, entonces lo que hicimos es de que la niña se contacte con algún familiar que nos pueda decir y dar información sobre este paciente, ¿ok? Entonces contacte. Si el paciente está solo, no tiene ningún familiar, pero es un paciente que a lo mejor tiene, no sé, un dispositivo móvil, veámoslo así, un celular, y no sé, hay más testigos, hay alguien que pueda ver, pues desbloqueen el celular con el dedo del paciente, con la huella, con algo, y contacten a familiares. Necesita contacto de familiares porque si incluso se evacúa al hospital este paciente, pues tiene que contactarse para saber a qué hospital y que vaya un familiar a este hospital. Específicamente hablamos porque pues muchos hospitales, si no tiene un familiar el paciente, pues no lo reciben, ¿ok? Especialmente cuando hablamos de hospitales privados, ¿va? Entonces, contacte a algún familiar. Y también permanecemos con la persona hasta que llegue el 911. Si es necesario, llamamos al 911. Y si no, pues hasta que llegue algún familiar o el paciente se recupere al 100%, pero que sepa quién es, dónde está, qué está haciendo. ¿Sí? En el orden a lo mejor de aparición de estas cosas, de quién es, qué estaba haciendo y dónde está, pues el orden sería que primero el paciente no se debería olvidar quién es. Si él se acuerda quién es, estamos bien, ¿ok? El dónde está probablemente se haya olvidado, ¿sí? Pero puede volver en sí eso, se puede acordar posteriormente. El qué estaba haciendo o qué fecha es, pues también es algo a tomar en cuenta en el paciente, ¿ok? ¿Qué día es, qué hora es? Y es algo que también va a aparecer al último y es algo que va a retomar de conocimiento al último. Lo primero que aparece es quién soy y se acuerdan quién es. Es muy difícil que alguien se olvide quién es. Si se olvida quién es o no sabe quién es, ahí tenemos problemas, ¿ok? Si no sabe dónde está, pues tal vez poco a poco recupere la conciencia. Si no sabe qué día es, la verdad, si a alguna persona le preguntas qué día es hoy, a veces ni se acuerdan, ¿ok? Pero no es de que estén desorientados, sino nada más a lo mejor no prestaron atención. Entonces, en el orden, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Y qué día es? O el tiempo, o qué hora es, qué estaba haciendo, ¿va? Eso es importante. Con respecto a la ayuda adicional, hay medicación de rescate, como proveedores del área de la salud, los que sí sean médicos o enfermeros, pues al administrar un medicamento, pues saben que hay varias vías. En este caso se está incorporando dispositivos intranasales que pues ayudan mucho más rápido, dan un beneficio rápido. Tenemos también dispositivos sublinguales, endovenosos, inyectables, incluso en supositorios para los pediátricos, que también nos marcan algunas recomendaciones y guías, ¿sí? Si la persona tiene un tratamiento para la crisis, pues obviamente ya tienen su medicamento y ustedes no sustituyan las medicaciones habituales para la epilepsia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo
tengo mi familiar con epilepsia que le dan un medicamento X para la epilepsia. Supongamos, ¿ok? Supongamos. Le dan valproato al paciente, que es mi primo. A mi primo le dan valproato. Y yo veo a alguien que está convulsionando en la calle, no le voy a decir a esta persona, oye, tómate valproato, a mi primo le hizo bien. No, ustedes no pueden sustituir la medicación de un paciente, ¿ok? La ayuda médica y el médico es el que se va a encargar. Y no cualquier médico, muchas veces un médico especialista es el que se hace cargo del manejo de estas crisis. Un neurólogo es el que le da el manejo y el seguimiento a esas crisis a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer después de que termine la crisis? Tratar de documentar todo. ¿Cuánto duró la crisis? ¿Qué observamos? ¿Se lesionó la persona? ¿Cuándo y dónde ocurrió la crisis? ¿La persona tomó algún medicamento? ¿La crisis fue diferente de lo usual? ¿Ok? Y hay que documentarlo y proporcionarlo de forma escrita si podemos, para que todo esto que estamos compartiendo se lo compartamos al personal de salud, ¿sí? Si bien no es la ambulancia, a lo mejor si yo lo llevo en mi coche al hospital, pues eso va al médico de urgencias. Esta hoja pues tiene que irse al médico o al personal que lo va a atender, ¿ok? Y eso es un dato muy importante porque nosotros como médicos cuando llega a la sala de emergencia o como prehospitalarios cuando llegamos a la escena, muy probablemente ya no está convulsionando, solo tenemos la escena final, no tenemos el mientras o el durante de este paciente. Ya para terminar casi, esto es importante. Aprenda, practique y mejore. Aprenda sobre la epilepsia, conozca todos los tipos de epilepsia, sigan buscando información, mejore sus conocimientos y sus habilidades y practique estas técnicas. Estas técnicas de colocar un paciente de lado es algo fácil de implementar y lo pueden hacer en la casa. ¿Ok? Con algún familiar lo pueden implementar. Si tienen dudas y preguntas, ya saben, por favor, déjenlo en la caja de comentarios en el chat. ¿Ok? Y nosotros vamos a ir trabajando en resolver las preguntas al culminar la sesión. Vamos a ver dos casos clínicos, ¿ok? Y vamos a decir qué es lo que haríamos de forma puntual. No quiero que me expliquen. Primero me pongo, no sé, me pongo mi guante derecho, luego mi guante izquierdo, luego me pongo mi cubrebocas. No, no. Vamos a irnos casi a las intervenciones prioritarias, ¿ok? ¿Qué es lo que haríamos de forma prioritaria? Imagínense que están en el estacionamiento de un supermercado, ¿ok? En un supermercado, el que ustedes quieran, ¿ok? Un supermercado grande, un Walmart, no sé, a un mercado de franquicia internacional enorme. Mientras coloca sus compras del vehículo en la cajuela, observamos que un joven parece aturdido y tiene la mirada fija hacia el frente y está jugando con sus manos. El joven comienza a caminar hacia el tráfico, hacia la avenida principal, la que ustedes quieren. Si están en Bolivia, la Blanco Galindo. Si están acá en México, pues está yendo, no sé, a viaducto, a periférico. Si están en Chile, pues pongan la vía más transitada. De Perú, igual la vía más transitada, ¿no? No conozco las calles, pero pongan la vía más transitada. A ver, imagínense eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen con el paciente? ¿Lo tacleamos? Pararlo, tratar de que no camine más, ¿ok? ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Qué podríamos utilizar para que no camine más? Alejarlo de la vía. ¿Cómo lo alejamos? ¿Lo jalamos? ¿Lo abrazamos? ¿Cómo lo hacemos? Direccionamos su caminar, eso es importante. Incluso si yo no tengo chance de alejarlo de la vía, pues veo la manera de parar el tráfico, de disminuir el tráfico, de modificar, tratar de hablarle muy bien, si no respuesta, voto por taclearlo con gentileza. ¿Desde cuándo tacleo con gentileza? ¿Ok? Pero en ese sentido, pues, el redireccionar su camino va a ser lo prioritario en este caso. ¿Ok? Redireccionar el camino de forma pasiva, ¿ok? No lo tacleen. Y pues posteriormente esperar el tiempo necesario y que no se haga más daño hasta que pues esté consciente de nuevo. Imaginen que va en tren con una amiga. Tren, metro, transporte público, el que ustedes quieran. De repente ella cae al suelo inconsciente y empieza a tener espasmos musculares. Alguien pide ayuda y otras personas se reúnen alrededor para ver qué es lo que pasa. Aquí les pongo otra pregunta más. ¿Detenemos el medio de transporte mientras está convulsionando? ¿No lo detenemos el medio de transporte? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Vamos respondiendo a esas preguntas. ¿Detenemos el transporte o no lo detenemos?
Paramos el metro, se detiene si hay la posibilidad, ¿ok? Paramos el transporte público, ¿qué otra cosa? Lo detenemos muy bien. Sí, lo ideal sería así detenerlo. ¿Qué otra cosa? Luego, ¿qué le hacemos al paciente? ¿Qué le haríamos? ¿Qué le haríamos al paciente que ya está convulsionando? Alejamos a todo, lo ponemos de lado. Muy bien, lo acostamos, lo ponemos de lado. Él permanezca seguro de lado. Acomodar la cabeza, no se me olviden, ¿ok? Y ojo, y aguas, cuidado, pongan su mochila que contiene sus libros, sus llaves, su billetera. No, tiene que ser algo blando, algo que pueda proteger, ¿ok? Entonces, ustedes dicen, ya, présteme sus canguros, sus chompas, chamarras, présteme, vamos a ponerlo, ¿ok? Como una chamarra, muy bien. Porque no creo que nadie traiga a lo mejor toallas así en la mochila, ¿verdad? Cronometramos el tiempo, muy bien, Pedrito. Entonces hay que cronometrar el tiempo, eso es importante. Y aquí viene el tema más importante. Si es la primera convulsión que tiene, se golpea la cabeza o tiene algún daño, si llamamos al servicio de emergencias médicas y nos quedamos con el paciente hasta que llegue la ambulancia. No importa si ustedes tenían que verse con su pareja, no importa si estaban tarde para ir a comer, no importa si están llegando tarde a clases, se quedan con su paciente hasta que llegue el servicio de emergencias médicas o hasta que llegue algún familiar o hasta que la persona retome el estado de conciencia y esté óptimo. ¿Ok? Esto es muy importante que lo consideren. Y felicitaciones a todos ustedes. Han culminado el proceso de formación de primeros auxilios para crisis epilépticas de la Fundación Internacional de la Epilepsia. Pero esto no termina acá. Ustedes tienen que obtener un certificado de finalización, ¿ok? El QR se actualizó, así que yo se los voy a mandar el enlace correcto, se los voy a mandar al grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que realizar un post-test. Ustedes ya hicieron un preregistro en la página, ¿ok? En los enlaces. Tienen que hacerlo, si no, no les va a dejar hacer el post-test, ¿ok? Tienen que completarlo. Posterior a eso, van a entrar al enlace que yo les voy a facilitar, que yo les voy a mandar. Y con su cuenta ya creada, ustedes le ponen al apartado registrarse al curso. Ya tengo cuenta, entran a su cuenta y les va a mandar a una página de inicio muy, muy parecida, ¿ok? A la que originalmente tenían, ¿ok? En el pretest. Van a responder preguntas y van a tener un examen que tienen que sacar por lo menos 80 sobre 100 para poder acceder al certificado de finalización. 80 sobre 100. Ahora, la buena noticia es que tienen más de un intento, ¿ok? Así que tienen chance de poderlo realizar. De todas formas, una vez que ustedes culminen con lo que va a ser su evaluación, con una nota probatoria, en su plataforma, en el apartado de certificados, les va a aparecer su certificado del curso, ¿sí? Les va a aparecer su certificado de finalización, con la fecha del curso, que ha completado los requisitos de entrenamiento para la certificación, ¿ok? Este va a tener un código único del certificado y va a ser un certificado que tienen que renovarlo dentro de 2 años, ¿sí? La misma plataforma les va a decir, ¿sabes qué? Ya venció tu certificado, ya va a vencer tu certificado, aquí tienes el curso de actualización y te direcciona, ya sea que vayamos a dar un curso vía online de nuevo, como lo estamos haciendo en la plataforma de Zoom, o te redirecciona a una plataforma donde es un curso que pues ya es material pregrabado y dibujitos, pero que pues ustedes deciden cuál de las vías quieren utilizar, ¿ok? Estos certificados tienen valor curricular y valor internacional, dado que están validados por entes educativos internacionales, tanto del área de la salud, ¿ok? Y tanto de educación médica continua, que pues básicamente son puntos de recertificación en nivel internacional. Esto es muy importante, por ejemplo, especialmente para los que piensan irse al extranjero, ok, Estados Unidos o postular a becas, pues sí toman mucho en cuenta el tema de las acreditaciones internacionales y la Fundación de la Epilepsia, pues es una fundación pues que está haciendo mucha investigación y es uno de los pocos programas que tiene un curso netamente para la población. ¿Cómo puedo saber más de la epilepsia? Pueden entrar a la plataforma de la página de la fundación e incluso si ustedes quieren volverse voluntarios de la epilepsia, voluntarios de la fundación o embajadores, o sea, compartir información, compartir flyers, que les lleguen algunos correos electrónicos, etcétera, pueden hacerlo mediante el portal mismo. Ustedes van, quiero ser voluntario, quiero ser embajador,
les pueden dar incluso material, pueden seguir las páginas, las redes sociales de la Fundación de la Epilepsia y van compartiendo, van haciendo difusión de mensaje, hashtags, compartir los cursos, etcétera, y pues les va a beneficiar no solo a ustedes, sino a la comunidad, ¿ok? Y también si les ha gustado el curso, pues nos recomiendan, y si no les ha gustado, pues arruinen el fin de semana a alguien más, ¿ok? Entonces, si no hay nada más que decir, chicos, por favor, si tienen alguna duda o pregunta, vamos a abrir el espacio para responder. Obviamente, dentro de todo lo que es el programa de la Fundación, también agradecerle su participación a cada uno de ustedes, al tiempo invertido que están teniendo el día de hoy, que es un domingo que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero nos estamos capacitando. Y pues también agradecer a Yanela, que se encargó pues de inscribir, se encargó de la logística, se encargó de la difusión, las artes y todo, pues que sin ella tampoco esto hubiera sido posible, ¿ok? Así que si hay dudas y preguntas, estamos prestos para poderlas responder. La grabación del curso yo les voy a mandar un enlace, ¿ok? Al grupo. Entonces va a estar subido a una carpeta y la van a poder ver en las veces que ustedes quieran. E incluso antes de su examen la pueden repasar. Ahora, algo que me olvidaba comentarles. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer su evaluación? Tienen una semana a partir de hoy. Entonces, de aquí a una semana tienen para dar su examen. Si no dieron, pues ya se archiva directamente lo que va a ser su proceso. Entonces, ya cuando quieran, tendrían que volver a registrarse desde cero. Entonces, tienen más o menos una semana a partir de hoy y más o menos la hora de culminar sería como a la medianoche de la siguiente semana. ¿Sí? Háganlo mucho antes. Es un examen relativamente corto y es de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Si tienen dudas en su plataforma o para acceder a la plataforma, vamos a estar ahí pendientes para podernos comunicar. Y si son muchas personas que tienen problemas con la plataforma, pues vamos a hacer algún video tutorial para que puedan utilizar. ¿Ok? Sí, bueno, vamos a ver. Si hay preguntas, Antes de eso habían, no Por si sé. acaso, disculpa César, el siguiente link, que es el post-it, se va a enviar directamente al grupo de WhatsApp, ¿sí? No por el medio de Zoom, para que quede claro para todos. Ah, sí, eso sí, Para al que WhatsApp. no estén preguntando ahí asustados, "Ah, ¿dónde está el link? ¿Dónde está el link? Por si acaso, ¿sí? Listo, gracias por la aclaración. Y pues a ver, ¿qué dicen acá nuestros compañeros? ¿Qué es lo que dicen? Si no hay preguntas, hay preguntas. Si no, pues también ya podemos ir a descansar. No sé, depende de ustedes. César, disculpa que te interrumpa, me acaba de escribir Sarita por el medio de WhatsApp y me comunicó, ella está haciendo su serum, ¿ok? Ah, ok. Ya, entonces en Perú es un año el serum, lo que hacemos mayormente para poder también ejercer allá en Perú, ¿ok? Le tocó la provincia de Andahuaylas y ella y comenta de que le tocó hacer tipo un simulacro general en el colegio. Entonces, tal vez se podría enseñar en colegio lo que es primeros auxilios, pero se podría enseñar también lo que es específicamente para menores, lo de curso algo así de epilepsia, Hay un programa de la o solamente epilepsia. sería para mayores, porque hay un programa para menores, tengo entendido, ¿verdad? Hay un programa de la epilepsia para menores de edad, o sea, es netamente para los niños y obviamente se usan dibujitos, se usan videos, Ujú. pero el material está en inglés aún. Si nos da chance de esperarnos un tiempito, pues sí se puede dar eso. Si es algo muy urgente, podemos ver de modificarlo en inglés, pero se está traduciendo el material al español. Pero se le puede facilitar a lo mejor las hojas de documentación y de registro para colegios. Compartirle también a ella, Sí, ya que está sí. justamente preguntándole sobre su serum, que le tocó, ella no tenía un poco en mente qué es lo que podía, cómo abarcarlo o Ujú. cómo tenerlo también en ese momento, me No, dijo. sí, no hay ningún problema. Y de todas formas, va a haber material complementario que se les va a mandar. Es tanto las fichas de atención, las hojas de características de la convulsión. Entonces son varias cosas que les van a llegar al grupo de WhatsApp, que pues van a ser material de apoyo, que si ustedes gustan implementarlo, editarlo, imprimirlo, pues igual están en sus posibilidades, ¿ok? Ya, listo. ¿Listo? Bueno, pues si no tenemos dudas ni preguntas, pasen una excelente noche de domingo con sus seres queridos, con las personas que más quieren y pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Si les gustó el curso, en un siguiente curso que haya, pues nos recomiendan, ¿ok? Y sigan las redes sociales de la página de la Fundación para la Epilepsia. Está en Instagram, TikTok, si no me equivoco, recién van a crearlo, está en Facebook, ¿ok? Entonces, sean partícipes también de esta fundación. Si no hay nada más que decir, agradecerles a todos y pues con nosotros hasta en otra ocasión.